Bueno, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo me escuchan ahí? Perfecto. Bueno, muchachos. Como, bueno, en la semana pasada con la instructora Isabel vimos lo referente a diseño de bases de datos como una introducción, pero quedó haciendo falta la parte de normalización, ¿no es cierto? Yo sé que esta parte ya corresponde a la fase de análisis y diseño, donde vamos a armar nuestra base de datos, pero no queda más, y en la otra fase que empieza a partir de la otra semana, entonces sin duda lo reforzaremos. La idea de hoy va a ser va a ser rápido, ¿no es cierto? Pero espero que sea sustancioso. Y miraremos una vez la herramienta, vamos a trabajar con varias herramientas. Vamos a trabajar con MySQL, que es una base de datos fuerte, ¿no es cierto? Antes era libre, ahora es propiedad SIM, ahora es propiedad de la Sun Ecosystem, ahora es propiedad de Oracle, la corporación Oracle. Esta base a nivel, ese motor, vamos a hablar de los motores de base de datos, es que pensemos un poquito de los motores de datos. ¿Qué motores de datos? Vamos a ver dónde tenemos información, vamos a ver MySQL, vamos a ver Oracle y vamos a ver SQL Server. En su orden los más potentes son Oracle, su motor de datos el más robusto, podría decirse. Cuando yo hablo de robustez, es de su potencia, de su capacidad de almacenamiento, su capacidad de procesamiento, ¿no es cierto? Y la variedad de herramientas que nos ofrece para trabajar. Seguido sigue otro de Microsoft, ¿no es cierto? Que es una empresa súper poderosa, que es SQL Server, también hay una herramienta muy poderosa, y después sigue MySQL. MySQL tiene varias versiones, tiene la versión corporativa o la versión pagada, ¿no es cierto? Y la versión gratuita, que vemos por ahí en varios motores como XAMPP, como en bueno, el 3 o 4 XAMPP, ahora y que incorpora el servidor Apache, que incorpora el Apache puro PHP, incorpora el servidor FTP, incorpora MySQL, que es una base de datos, creo que maneja 2 megas o 2 gigas, no estoy seguro, creo que 2 gigas de información, pero para una empresa de mediano tamaño ya se va a quedar corto. Y entonces hay otros motores de base de datos, pues nos vamos a ver ahí. No sé si lo alcancemos a ver, los nombraremos eventualmente. Algo que se llama Postgres, que es como un clon de Oracle. Otro motor de base de datos, bueno, déjame escapar, que alcancemos a ver. Es con diapositivas. Vamos a ver las diapositivas, Mario, vamos a ver los conceptos de normalización, y si alcanzamos, pero que alcancemos, vamos a pasar a mirar la herramienta y a crear por lo menos 2 tablitas, y vamos a empezar a crear 2 tablitas para que vayan mencionando la herramienta, y para cuando ya estemos en la fase de diseño, ustedes ya hayan instalado el motor, ¿no es cierto?, el MySQL, y hayan instalado la herramienta, la interfaz que se llama ¿qué? Se llama MySQL Workbench, que es para manejar la base de datos a nivel gráfico. También se puede manejar a nivel de consola, como ustedes lo prefieran. Entonces, ya siendo más esta pequeña introducción, vamos a ver qué es la normalización de base de datos. Vamos a ver la definición, vamos a ver las 3 principales reglas normales, las que más se utilizan. Hay una cuarta, hay una quinta, incluso puede haber una sexta, pero las más utilizadas son las 3 que vamos a ver. Y vamos a ver por qué son importantes. Y vamos a ver un pequeño ejemplo y después pasamos a mirar la herramienta. ¿Vale? Sin más pavientos, vamos a seguir.
vamos a eso, que la normalización de base de datos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Si tienen alguna pregunta, no deben levantar la mano. Ahorita como estamos aquí dentro de la plataforma, no tengo ningún problema en verlos. O si no levanta la mano, es que yo lo escucho cuando ya cambiemos a compartir pantalla para la otra aplicación. Bueno, vamos a primero a desglosar el concepto de normalización. La normalización es un proceso mediante el cual se transforman datos complejos a un conjunto de estructuras de datos más pequeñas, que además de ser más simples y más estables, son más fáciles de mantener. Se puede entender la normalización como una serie de reglas que sirven para ayudar a los diseñadores de las bases de datos a desarrollar un esquema que minimice los problemas de lógica. A veces tenemos grandes cantidades de datos, como empresas que los manejan en Excel o manejan en papel o en una tabla, como se llama. Entonces cuando estas tablas empiezan a crecer ya se ven un poco difíciles de manejar, o la pérdida de información, o tienden a dañarse, y entonces la pérdida de información va a ser un problema muy grave, y no son dinámicas. Entonces, por eso siempre si hablamos de la normalización de las bases de datos, hablamos de pasar toda esta información a la base de datos, y necesitan una normalización. Para la normalización necesitamos la normalización puede estructurar los datos, ¿no es cierto?, de una manera lógica, simple, que lo podamos manejar fácilmente y comprender fácilmente. No ir a pasar lo mismo, de pronto ir a confundir más. Bueno, la normalización sobre todo porque el viejo estilo de poner todos los datos en un solo lugar como un archivo, una tabla de base de datos, era insuficiente y conducía errores de lógica cuando se trataban de manipular datos, o sea, tener un solo lado. No estábamos hablando de Excel, aunque Excel pueden trabajar en varias hojas, y hay gente que alega que es una base de datos, pero lean una base de datos que es una hoja electrónica, que se pueden ordenar los datos, que con fórmulas, y hay gente muy hábil en Excel, porque incluso en Excel se pueden desarrollar aplicaciones que pueden llegar a manejar sus datos de una manera muy hábil, pero la verdad se puede, pero requiere mucho trabajo, y entonces se corren riesgos. Entonces lo mejor es manejarlo a través de una base de datos, es lo más aconsejable, ¿no es cierto? Bueno, el proceso de normalización tiene nombre, tiene una serie de reglas, ¿no es cierto? En este caso dijimos que vamos a hablar de las, a veces dicen reglas, otros hablamos de las formas normales. Entonces aquí vamos a hablar de las 3 formas normales y por qué es necesario hacerlo. Bueno, llegó Rubin, ¿no es cierto? Pues aquí veremos que en todas las actividades de nuestra vida usamos información, ¿no es cierto? Para todo usamos esa información. Se puede usar de manera usada, de manera organizada, ¿no es cierto? Y entonces la mejor manera de nosotros es garantizar, de ayudar con eso, pues, darle un buen uso, ¿no es cierto? Entonces, de una manera organizada. La información es lo más importante. Uno puede tener un computador muy fino, lo que quiera, un servidor, pero si le pierde la información, pues eso va a valer tiempo, dinero, pérdida de oportunidades de negocio. Para la empresa es un factor crítico. Cuando ya estemos hablando, de pronto más adelantados, ya vamos a hablar de otras cosas que debemos usar para asegurar la... Entonces, solamente vamos a empezar a ordenar la información. Más adelante, en otra parte, veremos cómo asegurar la información, que ya es otro paso. Pero en este momento estamos cómo vamos a organizar nuestros datos, cómo vamos a ser más eficientes, cómo nos vamos a convertir en un verdadero motor de progreso de la empresa, o de ahorrar tiempo, ser más ágil, más dinámicos en una organización. Bueno, vamos a ver aquí en la primera introducción porque es importante la organización de los datos. Entonces, como les decía, insiste en aplicar una serie de reglas, modelos, como le quieran decir, ¿no es cierto? Una serie de normas. ¿Para qué se normaliza? Para evitar la redundancia de datos, o sea, repetir datos. A veces uno encuentra, incluso uno tiene en su computador una carta la puede tener muchas veces, y una dirección muchas veces, incluso en nuestro teléfono celular tenemos unos contactos repetidos, tenemos que buscar por una aplicación para borrar los duplicados. Entonces es molesto. Y en una base de datos tener por ejemplo, un valor que nos sume varias veces.
que cuando vayamos a confrontarlo con nuestro sistema de contabilidad nos va a dar más porque estamos sumando un valor varias veces o lo estamos restando varias veces. Entonces vamos a tener redundancia de datos. Evitar problemas de utilización de los datos. Que si tenemos redundancia de datos, también vamos a tener una utilización de los datos, todas las tablas. Por proteger la integridad de los datos, que cuando actualicemos un dato en alguna parte de nuestra base de datos, se actualiza en toda parte. Por ejemplo, si actualizamos en nuestra empresa, puede ser de créditos, ¿no es cierto? Entonces alguien nos hace un abono, nos hace un pago, entonces vamos y actualizamos ese pago si nos actualice dentro del programa, entre toda nuestra base de datos, y que después no va a resultar que no aparece el abono porque el programa no actualizó. Entonces eso se llama integridad, ¿no es cierto? Integridad de los datos, que podamos ser íntegros en nuestros datos. Bueno, eso lo vamos a ir desarrollando poco a poco que vamos viendo, entonces vamos a ir aprendiendo este vocabulario. Porque la tabla sea considerada como una relación tiene que tener varias restricciones. Solamente el hecho de tener una tabla no quiere decir que ya nuestra tabla está hecha, está relacionada, no debe cumplir varias cosas para que nuestra tabla se considere así. La definición de tabla, no, si no la conoce, entonces es una tabla es un conjunto de datos ordenados en filas y columnas, ¿cierto? Las filas, como estuviéramos viendo una tabla de Excel, una hoja de Excel, ¿no es cierto? Las columnas, como su nombre lo indica, son las verticales y las filas son las horizontales. Entonces una tabla es más o menos eso, ¿no es cierto? Viéndolo gráficamente. Pero más adelante veremos que no está así. Pero la definición de ordenada en filas y columnas es una tabla de datos. Bueno, entonces, una de las reglas es que no pueden dos filas iguales, hablando ya como de un registro de información. Entonces ya les explico qué es un registro. Todos los datos de una columna deben ser del mismo tipo, de una columna la que baja y las filas las horizontales. Entonces tengan en cuenta filas horizontales, las columnas las verticales. Entonces esa es una tabla. Entonces no pueden dos filas iguales, o sea, sería un registro repetido, que ya entremos a pensar lo que es un registro. Un registro es, por ejemplo, que alguien se registre, alguien sea de alta puede ser en un hospital. Entonces, ¿qué compondría el registro? Pues lo primero que compondría el registro sería la cédula, seguramente seguiría el nombre completo, ¿no es cierto? Seguiría el teléfono, su dirección, de pronto su correo electrónico, su número celular, ya si es un hospital, pues el tipo de sangre, su historia médica, pero eso obviamente llegaría parte de otra tabla. Entonces, como todos esos datos de una persona, todos sus atributos, compondrían un registro, entonces no debe estar repetido. Entonces, el registro sería acumulativo. Y la columna serían los datos donde va el índice principal, como sería la cédula. Entonces, deben ser del mismo tipo. O sea, si es numérico, todos deben ser numéricos. No, el registro sería como los encabezados, ¿no es cierto? Tenemos una tabla de Excel, así que pues, mira, vamos a ir a la tabla de Excel y lo explicamos mejor. Ya la abrimos acá y ya les comparto. Ya les comparto y les digo qué sería el registro. Bueno, vamos a ver acá, hacemos un ejemplo de qué sería un registro. Bueno, pues vamos a ver acá, pues voy a compartir mi pantalla, vamos a ver la tabla de Excel, para que veamos gráficamente qué es una tabla y qué es un registro. Vamos a compartir la aplicación, entonces, compartir aplicaciones, compartir el escritorio. Espero que están viendo ya el Excel mío. Sí.
Bueno, muchachos, buenas noches. Les habla la instructora Marisabel. Entonces, mientras inicia, a Mauricio se le cayó la red. Entonces, mientras él inicia, que él tiene la grabación y tiene la presentación para que podamos continuar. Bueno, entonces miremos lo que estamos hablando de los registros, ¿no? ¿Qué es un registro? ¿Qué es una tabla? No hay que confundir. Por ejemplo, un registro es el conjunto de datos que pertenecen a una misma persona. Por ejemplo, un registro sería el nombre, apellido, teléfono, dirección, correo, ¿sí? Y este a su vez entonces pertenece a la tabla, por ejemplo, de usuarios. Entonces, el registro es en línea, ¿sí? El registro es en línea. Entonces, por eso nos decía Mauricio que el registro aparece como las filas, ¿cierto? En forma horizontal. Y cada uno de los registros, por ejemplo, un nombre, aparece en forma vertical, ¿sí? Entonces, así tenemos organizados nuestros datos. Sí se nos cayó la conexión, pero ya Mauricio está restableciendo la conexión un momento. Pero acá me dice que les vaya hablando mientras tanto. No sé si es clara entonces no se ve porque el control lo tiene él de la presentación. El formato lo determina el administrador de la base de datos, ¿sí? Por ejemplo, entonces, pero normalmente se presentan en la misma forma, en una matriz organizado por filas y por columnas. Entonces, cada una de las columnas es designada para establecer la tabla, ¿sí? Los tipos de datos que tenemos en la tabla. Como estábamos viendo en nuestro diseño de entidad-relación, por ejemplo, nosotros definimos, bueno, ya entró Mauricio, pero entonces nosotros, por ejemplo, definimos nombre. Entonces, el nombre pertenece a la tabla del usuario. Entonces, este nombre es el primero que es en cabeza. Recordemos que cada una de las tablas tiene una identificación. Nosotros a veces utilizamos Excel para organizar la información y es válido. De hecho, muchas empresas lo hacen, ¿cierto? Listo, ya ingresó Mauricio. Hola, Mauricio. Bueno, ¿cómo están? Qué pena, me caí medio duro. Bueno, entonces, ¿para qué el Excel? Para mostrarles cómo Aló. Tengo problemas aquí con mi... Bueno, voy a volver a compartir para ver si pueden verme. Compartir escritorio. Si pueden ver mi Excel. Bueno, listo. Te les voy a mostrar cómo es, para que miren en Excel, cómo es una tabla, ¿no es cierto? O gráficamente, ¿no es cierto? Listo. Entonces, decimos que una tabla es un conjunto de datos ordenados en filas y columnas. Entonces, ¿las filas cuáles son? Las verticales, ¿no es cierto? Vamos a llenarlas acá. ¿Y cuáles son las columnas? Las verticales. Columnas, piensen en las columnas de una casa, de un edificio. Y las filas son las horizontales. Vamos a hablar cómo está compuesto un registro. Digamos que vamos a decir aquí un registro, ¿listo? Digamos que está compuesto aquí, vamos a decir que esta es la cédula, es el nombre, apellidos, móvil, digamos está haciendo dirección, digamos que tipo RH, RH, digamos que es RH, digamos que ciudad es. Vamos a ver hasta ahí. Entonces un registro sería este. La cédula, ¿no es cierto? El nombre, digamos que llama Mari. Camila que Sánchez. El nombre es cualquiera. La dirección NN, digamos, nombres y letras. Entonces digamos que es O positivo.
la ciudad, digamos que Bogotá. Entonces, este conjunto de datos sería un registro, ¿no es cierto?, de la base de datos. Estamos diciendo entonces que una fila, entonces decíamos allá que una fila no puede estar repetido, que este registro pues debe ser único, ¿no es cierto?, en una base de datos, no puede estar repetido, y que una columna debe ser del mismo tipo, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir el mismo tipo? Si esta columna digamos que es entera o es decimal, en este caso digamos que es entera, es un entero long, un entero grande, es toda la columna tiene que ser entera, porque aquí ¿qué vendrán, no es cierto? Vendrán los otros registros. Cuando estén digitados a través del formulario, los vamos a ir cargando acá y se van a ir cargando aquí debajo de este. Entonces todos tienen que ser del mismo tipo, aquí no podemos ponerle letras. Eso es una forma de validarlo para evitar en los formularios, se dan cuenta, para evitar eso. Entonces lo veremos más adelante, pero esas son una de las primeras reglas que debe tener una base de datos y una tabla, ¿no es cierto? Entonces digamos que esto es una tabla compuesta por columnas y filas de una manera ordenada. Entonces, una tabla es un conjunto de datos ordenados en filas horizontal y columnas, que en una base de datos no puede haber una fila repetida, y las columnas tienen que ser del mismo tipo, no todas que sean numéricas, no, si aquí dijimos que es de tipo, si es de tipo, digamos que es de tipo date, ¿no es cierto?, o sea de tipo fecha, todas tienen que ser fecha, fecha, si esto, entonces ponemos fecha, que es 24 de 01 de 2015. Entonces, todas tienen que ser de una fecha. Entonces aquí abajo no pueden ir números, o pueden ir letras, ¿no? Que nació un día que pero esa fecha ya lleva letras, no, todas tienen que ser del mismo tipo. Ese es más o menos el esquema de una tabla de datos. Vamos a ver, entonces aquí de compartir, y volvamos aquí a la presentación. Entonces, ¿quedó claro para esto? ¿Quedó claro? Pues vamos a ¿qué pasa aquí con el contenido? Aquí, cargar contenido. Vamos a ver aquí escritorio. Estamos aquí en normalización. Vamos a seguir entonces, vamos a seguir viendo las 3 reglas normales. Ya aclaramos que una tabla, entonces vamos a mirar, vemos que es una base de datos, vamos a seguir viendo las 3 reglas normales. Ojalá esta vez no me vuelva a caer, porque qué pena. Listo. Seremos ahora cuando compartan la pantalla para ver el WordWens. Entonces ya no tenemos que ver aquí porque se demora un poquito. Carga acá. Bueno, listo, entonces aquí, aquí dice herramientas, certificaciones elevadas. Esta vaina. Dejar de compartir. Iniciar la función de compartir parte del sector. Bueno, sí. Un momento aquí. Cierto, la función compartir, si es que ya no estoy compartiendo, entonces la voy a detener. Auténticos. Segundito.
Eh, qué pena. Bueno, entonces vamos a seguir aquí. Les pedimos para estos problemas con esta función compartir. Listo. Sí, yo se como lo estamos grabando, entonces la subimos la subimos al canal de YouTube, tanto la instructora Larissa como en persona. Bueno, entonces vamos a ver, ahora sí vamos de las 3 reglas normales. Bueno, entonces decimos que la primera regla normal, entonces son tres formas normales. Entonces la notación es 1NF, la segunda forma normal es 2NF y la tercera forma normal es 3NF. Cada una de estas normas tiene sus propias reglas, ¿no es cierto? Pues dice que no siempre es bueno tener la base de datos al nivel más alto de normalización o según la base de datos, según el estado crítico de los datos. Bueno, la primera forma normal, entonces habíamos dicho que era eliminar todos los datos repetidos, o sea, repetidos, si al momento de cargar nuestros datos están repetidos, entonces hay que normalizar nuestros datos para que evite esto. La segunda forma normal, asegurar todas las columnas que no son llaves sean completamente dependientes. Ya vemos cómo sea de la llave primaria, ¿no es cierto? Ya vemos cómo es esto. Ya volvemos y miramos. La tercera normal elimina cualquier dependencia transitiva. Una dependencia transitiva es aquella en la cual las columnas que no son llave son dependientes de otras columnas que tampoco son llave. Ya miramos esto. Vamos a mirar las 3 reglas normales. Vamos a verla ahorita gráficamente. Bueno, vamos a verla aquí. La primera normal establece las reglas, no deben ser repetidas, deben eliminarse y colocarse en tablas separadas si están repetidas. Entonces mirar por qué están repetidas y colocar en tablas separadas, ¿no es cierto? La segunda forma normal establece que todas las dependencias parciales se deben eliminar y separar dentro de las propias tablas. Bueno, ahorita miramos cómo se hace eso y cuándo ocurre, en qué estado ocurre eso, cuando hay dependencias que deben depender de su llave principal o de un orden lógico y cómo se deben llevar las tablas. Y aquí hablamos que si esto ocurre, que si hay una dependencia transitiva, entonces lo que se hace es dividir las tablas. Vamos a verlo gráficamente para que se entienda bien.
Bueno, digamos aquí tenemos nuestra tabla, ¿no es cierto? Aquí está nuestra tabla sin normalizar, nuestra tabla grande, nuestra tabla mayor. Entonces vamos a ver cómo la normalizamos. Aquí dice ID, ¿no es cierto? Aquí tenemos la primera identificación, ¿no es cierto? Está una serie de códigos 2301, 2301, 2301, 2302, 2303, 2303. ¿Qué podemos deducir ahí? Esta sería nuestra llave, de una vez sería nuestra llave principal. Y hay datos repetidos. Se está repitiendo, ¿no es cierto? Entonces, este señor no debe ir repetido, ¿no es cierto? Son datos repetidos. El código se está repitiendo, ¿no es cierto? Se debe purificar, ¿no es cierto? Identificación del cliente. Esta es identificación de la orden, ¿no es cierto? Puede ser una orden de pedida, orden de entrega y del cliente. Aquí es el integrante del cliente, como está repetido, está el cliente 3 veces. Entonces nosotros tener la cédula, número de cédula en 3 veces no debe estar una vez. Que ese cliente tenga muchas compras, tenga muchos órdenes, tenga muchos pedidos, entonces eso es diferente, ¿no es cierto? Pero que el cliente esté 3 veces repetido en una tabla no debe estar. Eso sería redundante, ¿cierto? Los nombres, sí, alguien que se puede llamar Martín, eso sí puede ser repetido, pero mientras la identificación del cliente no repita, hay gente con el mismo nombre, ¿cierto? Hay muchos que llaman Mauricio, pero mi número de celular no la debe tener nadie, ¿no es cierto? Aquí dice un número de ítem, ¿no es cierto? Que es el que identifica el ítem. Puede ser que este ítem sea dice que es de una red, este es de una raqueta, este es de otra cosa. Entonces, fíjense acá. El ID del cliente debe llevar debe arrastrar datos, debe amarrar o debe tener atributos lógicos. ¿Cuáles son los atributos lógicos de un cliente? De la identificación del cliente de mi cédula. Entonces, ¿cuáles son mis atributos lógicos de mi cédula? Pues mi nombre, mi apellido, mi dirección, mi RH, mi número de móvil, ¿no es cierto? Mi correo electrónico. Esos serán los datos lógicos de mi número de cédula o en este caso la identificación del cliente. O sea, y aquí no tendría por tener un número de ítem yo, ¿no es cierto? Esos corresponderían al ítem, a la compra que le está haciendo, que es una red, que es una cantidad, que es otra cosa, pero no serían orden lógico. Lo que pasa es que aquí están los datos en una sola tabla y no están normalizados. Vamos a seguir cómo los podemos ordenar y cómo los podemos purificar. Tengan en cuenta eso, ahorita vamos a ver cómo deben de quedar. Entonces, listos. Tenemos que eliminar los datos repetidos. Aquí miremos cómo deberían quedar, ¿no es cierto? 2301, 2302, entonces ya eliminamos todo eso. Y la fecha, ¿no es cierto? La fecha. Para que no se haya comprado la misma fecha, pero el número de orden. Pues si un número de orden tiene que ser de la misma fecha. No conozco un orden que sea, al menos que se haga algo raro ahí. Pero no la misma fecha, aunque no lo retiren ese día, pero todos pertenecen al número de orden, ¿no es cierto? La identificación del cliente sigue siendo el mismo cliente, siendo don Martín, ¿sí? Puede que haya hecho varias compras. Y la cantidad, ¿no es cierto? Entonces aquí ya están eliminados los datos. Y aquí lo que hace es separarlos en dos tablas. Entonces aquí ya, aparte tenemos el cliente, ¿cierto? Y aquí aparte debe estar aquí no lo está mostrando, pero aparte debe estar la identificación del artículo que va a comprar. Entonces se separan los datos del cliente, los datos del artículo, ¿cierto? Eso está ya en nuestra base de datos. Ya cuando crucemos esos datos, eso se llama tabla, esos crucemos tablas, se van a llamar esos datos, pueden ser tablas resultantes, o pueden ser que pueden resultar en una factura, en una orden de entrega, en una orden de compra, en una orden de pedido, o se pueden llamar también a veces tablas temporales o tablas resultantes. Cuando hacemos los llamados de esos datos de un lado y de otro lado, entonces se van a formar otro tipo de tablas, pero generalmente este tipo de tablas pues son resultantes y son temporales. Solamente cuando corremos el proceso, ustedes vuelven y se arman para mostrar los resultados que nosotros queremos. Bueno, en la segunda forma normal, aquí ya con la primera forma normal que hicimos,
borrar los repetidos, ¿no es cierto? Y dice que deben quedar en dos tablas, órdenes, artículos y órdenes y artículos, órdenes. Entonces ya hicimos la depuración, borramos repetidos, ¿no es cierto? La segunda forma normal, ¿de cuáles columnas son ya dependen de la llave primaria? Bueno, ¿cuáles no dependen de la llave primaria? Hablábamos que la llave primaria podría ser ahí mi número de cédula, entonces de pronto el nombre del artículo o el precio del artículo no dependen de la llave, no dependen de mi cédula, dependen de la llave primaria, pero de la tabla de artículos, no de la tabla primaria de esos datos. No tenían nada que ver con mi cédula, ni el precio, ni nada de eso, al menos que yo vaya a hacer una compra, porque cuando usted va a comprar, va a una organización, a un almacén, tienen sus datos grabados. Si usted no haya comprado, haya hecho solo una compra, entonces tiene sus datos grabados, y cuando va a hacer otra compra le piden su número de su cédula para volverle a facturar. Pero hablándolo así, sus datos están en una tabla y los artículos están en la tabla, las existencias, ¿no es cierto? Eso es lo que llamamos comúnmente tablas base. Bueno, aquí ya vemos que están separadas las tablas, ¿no es cierto? Número de orden, el número de ítem y la cantidad. ¿Qué se busca aquí cuando las dos tablas están separadas? Que para saber el número de, saber la cantidad de artículos, ¿no es cierto? De pronto sabemos, aquí que podemos decir que está el número de ítem y número de ítem. No se relacionan necesariamente con la tabla primaria. La llave primaria puede ser número de orden, podemos decir que una llave foránea, más adelante hemos visto una llave foránea, que es número de ítem, agregamos los datos de este ítem, agregamos el nombre y agregamos el precio. No necesariamente debe ser por la llave principal. Si es número de orden que es la llave principal, pero tiene una llave secundaria que es el número de ítem por el cual agregamos los datos de ese ítem. No es una relación por la llave principal, es una relación por la llave secundaria. O podría existir una llave compuesta. Más adelante vamos cómo se usan las llaves compuestas, pero cuando ya estamos haciendo las tablas y cuando sea necesario. Dice aquí simplemente el número de orden, podemos saber el número de ítem y la cantidad, pero si queremos profundizar, hacemos una consulta por el número de ítem y descubrimos la descripción del artículo y el precio del artículo. Esa es la segunda forma normal, ¿cierto? La tercera forma normal, determinar qué columnas son dependientes de otra columna, no llave, eliminar las cantidades de la tabla, esas columnas de la tabla base, no las necesitamos, nos están sobrando, crear una segunda tabla con esas columnas y la columna, las llaves de la columna son dependientes. Bueno, aquí lo que hace es, los que no pertenecen a la llave, entonces simplemente los elimina. ¿Qué eliminó ahí? ¿Qué eliminó en la tabla anterior? De pronto eliminó de la tabla, de pronto eliminó el ítem, ¿no es cierto? Aunque el ítem lo necesita. Entonces le colocó la fecha en que se hizo la orden de la tabla principal y le colocó el ID de descuentos. ¿Hay ID repetidos? Sí, claro, ya los quitamos, aquí ya no están repetidos. Y coloca el ID del cliente. Entonces, lo mismo que vimos la vez pasada. A través del número de ítem llegamos a la descripción del ítem y el precio. Y aquí a través del ID del cliente, identificación del cliente o cédula del cliente podríamos utilizar porque ya es lo que más se usa, ¿no es cierto? Llegamos al nombre del cliente, ¿cierto? Y al estado. Este estado debe ser el estado del cliente dentro de la tabla de la base de datos. Debe ser el estado activo, bueno, supongamos que es así, ¿no es cierto? Entonces, concluimos. La primera forma normal, ¿qué hace? Eliminar datos repetidos. Eliminar repetidos, ¿no es cierto? No deben ser repetidos de ninguna manera, ni registros repetidos, y las columnas deben ser del mismo tipo, la primera forma normal. La segunda forma normal, ¿qué hace la segunda forma normal? Determina
determinar cuáles las llaves no dependen de la llave, cuáles son las columnas no dependen de la llave primaria, y eliminarlas de esa tabla, ¿no es cierto? Y crear una segunda tabla, o sea, dividir los datos, sacar dos tablas. Aquí simplemente saca el ID del cliente, aparte con su nombre, su estado. Ese será de casado, quién sabe. Bueno, y saca otra tabla con el número con el ítem, con el número de orden, el número de ítem, la descripción del ítem y la cantidad y el precio. Aunque el número de orden podría ser otra tercera tabla, donde se ordenan las otras dos tablas. Podrían ser hasta tres tablas. Ya la segunda forma normal que haces, dividió las dos tablas, sacó los datos que no dependen de la llave principal, ¿no es cierto? En este caso podría ser del número de cédula y conforma otra tabla, la quitó de ahí y conforma otra tabla. La llave principal es cuando vean el PK, siempre lean primary key. Siempre es primary key, entonces yo digo llave principal, entonces PK, primary key. Por eso es que molestamos harto para el inglés. Y la tercera forma normal, ¿no es cierto? Sacar las columnas que no dependan de la llave, ¿no es cierto? Eliminar de la tabla base se parece mucho a la tercera, que no haya redundancia, o sea, no tiene que haber redundancia, no tiene que estar repetido un registro, no tiene que estar, y la columna ser del mismo tipo. Si la tercera forma normal depende de que la primera y la segunda forma normal ya están hechas. Entonces, esa es la tercera normal. Tiene que cumplirse la primera y la segunda forma normal para que la tercera forma normal esté bien hecha. Entonces aquí ya tienen las dos tablas completamente ordenadas, como debe ser. Que no se de acá. Bueno. ¿Qué ventajas? Como les decía, integridad de los datos. Cuando vamos a modificar, por ejemplo, el nombre del cliente, entonces buscamos el nombre del cliente, ¿cierto? Buscamos por cédula, supongamos que se cambió el nombre, gente que cambie el nombre. Si el nombre del cliente, por ejemplo, está en nuestra tabla base, pero también está en una factura, también está en una remisión, también está en un pedido, entonces, si este señor se cambia el nombre o alguna cosa, o le vamos a hacer un descuento o alguna cosa, entonces, si le cambiamos algo, se va a cambiar en cascada, en todas las tablas o en todas partes donde haya datos de ese cliente. Entonces va a facilitar que aquí se llama un update o update, entonces va a facilitar, esto se leanlo como modificar datos, ¿cierto? Andrés, ¿no escucha? Pero le tengo todo el volumen. Bueno, entonces hablo más duro. Bueno, entonces las ventajas, aquí dice que para el update le hace como modificar datos, lo que pasa es que está en inglés, ¿no es cierto? O actualizar, update, como quieran decirle. Entonces les decía que cuando se modifica un cliente, si nuestra normalización está bien hecha, se modifican los datos de un cliente o de algún artículo, entonces se va a modificar en todas partes de nuestra base de datos, no solamente en la tabla, sino en toda parte. Entonces, son las ventajas de la normalización. Una tabla que no esté normalizada, entonces vamos a tener, si no ocurre esto, vamos a ver muchos problemas. Entonces, vuelvo y repito, ese update le hace como modificar, le hace como actualizar datos. Modificar, actualizar. Ojo, no crear, ni eliminar, ni borrar, ni listar. Eso es las ventajas de la normalización. Bueno, aquí está, creo que se cargó 2 veces, entonces ya se repite vuelve a repetirse la presentación. Bueno, hasta aquí tienen preguntas, muchachos, aclarémoslas antes de pasar a nuestra herramienta que vamos a ver, la primera herramienta que vamos a tratar en la siguiente fase, y cuando estemos en desarrollo, que va a ser la de nuestros motores de bases de datos. Entonces los escucho, o si de pronto la instructora Marisol quiere agregar algo, o alguno de ustedes quiere agregar algo, todos estamos dispuestos. Listo, Joana. Listo, ahora escuchamos, Joana. Dale. Vea, espérate el micrófono, qué pena. Ya está el micrófono.
configurando. ¿Se escuchan allí? Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Listo, perfecto. Una consulta va dirigida, igual, por ejemplo, en esa tabla que mencionan allí, y recuerdo reglas de normalización. ¿Sí? ¿Me vuelvo? Queda redundante, Sí. queda redundante, en este caso que hay repetidas, bueno, como alternativa hacer un Sí, concatenado entre 3 columnas diferentes y que una sola llave, queda redundante para manejar esa como llave principal, convertirla como llave principal. En 3 columnas, en la llave principal. Digamos, hacer un concatenado como hay columnas que repiten, digamos en ID order, se repite con otra que dio en otra diapositiva, la siguiente columna. Entonces tomaríamos, Sí. por ejemplo, pues, si pueden parar la diapositiva, yo tomo el ejemplo hacia adelante, por favor, la otra. Creo que era la primera con la que arrancó, donde mostraban la anterior a esa, creo que esa es la anterior. ¿Es esa? Sí. Sí, es esa. Es esa. Es esta, exacto. Digamos, yo aquí podría tomar concatenado de ID orden, hacer un concatenado con esa columna o esa celda más el ID cliente más podría ser el número ítem, sería un concatenado, ese pasaría a ser una llave, una columna especial, una llave principal. Una llave, sí, la llave de 3 Como elementos, es un pero concatenado. debería ser, pero uno de los 3 elementos en ningún momento debería repetirse para que se cumpla la llave, porque si los 3 se van a repetir otra vez en otra parte, entonces no Exacto. serviría. Entonces eso se llama, Digamos, se llama una llave compuesta, ¿no? Se llama eso. Una llave compuesta, listo. Sí, porque yo veo que el número ahí y de ítem no se repite, entonces digamos que es una alternativa en últimas, pues no sé si sea redundante. Sí. No, las llaves compuestas existen y se usan. Las más frecuentes es usar, a veces cuando es por ejemplo, digamos que una viaje de aerolíneas, ¿no? Entonces vas a viajar en el vuelo tal y tal. Entonces el vuelo van a ir 400 personas. Entonces para todos el número de vuelo va a ser el mismo. Pero el número de seguro de las personas va a ser distinto. Entonces ahí se puede usar una llave compuesta porque el número del cédula no se va a repetir, pero a pesar que el número de vuelo se repite, el número del cédula no se va a repetir. Entonces esa llave compuesta no serviría. Casi siempre se usan de 2. En el caso del tren no se usan de 3 también, claro, se usan de 3. Perfecto. Y eso cuando estemos trabajando haciendo el script, vamos a ver trabajar cómo hacemos llaves compuestas y cómo hacemos, y también en ese caso, entonces acudimos a las llaves foráneas para no manejar directamente por la llave principal, sino a manejar por una llave alterna que nos sirva para comunicarnos con otra, indirectamente con otra tabla, no necesariamente a través de la llave principal. Y entonces no dar necesidad a esa, porque las llaves compuestas también tienen sus problemas cuando son demasiado grandes. Súper bien. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, listo, dale. ¿Alguien más? No, Erika, Julia, ya vamos a pasar a mostrar el MySQL. El MySQL, pues ya pasará a mostrar el MySQL. Eso no está en SQL, eso está, haga de cuenta que está como en Excel ahí. Entonces nosotros lo que tenemos, vamos a mostrar el MySQL, pero naturalmente nosotros alimentamos, ¿cómo alimentamos una base de datos? ¿Cómo se alimenta una base de datos? Comúnmente, como nosotros lo vemos en nuestro día normal, y nosotros lo hacemos cuando llenamos un formulario a través de internet, queremos suscribirnos a algún sitio web, o cuando vamos a un almacén a hacer una compra, o cuando vamos al supermercado, ellos lo alimentan a través de un formulario, ¿no es cierto? Una interfaz gráfica. Ya la podemos alimentar a través de migración de datos, o a través de archivos planos, pero entonces ya sería para gente un poquito más experta, ¿no es cierto? Ya más hecho en la materia. O como los archivos planos lo hacen mucho, lo hacen mucho con el Sysben, hacen esa alimentación a través de archivos planos para alimentar las bases de datos. Bueno, entonces, ¿listo? ¿Alguna otra pregunta, chicos? De todas maneras, este tema vamos a seguir martillándolo muy seguramente y a través de toda la formación, porque las bases de datos, si la base de datos no está bien diseñada y no está bien normalizada, ya eso va a ser para problemas. Pues
ahora que lo que le voy a hacer, les voy a compartir la herramienta. Les voy a compartir la herramienta con que vamos a trabajar. Hay dos herramientas claves que pienso que ustedes, lo primero que vamos a hacer. Cuando estemos trabajando lo primero que vamos a trabajar es yo creo que con MySQL y trabajando con NetBeans, pues el motor de base de datos que vamos a utilizar es MySQL, porque es el que representa, el que se integra de una mejor manera con NetBeans, que NetBeans se puede integrar con Oracle, se puede integrar con SQL Server, sí lo puede hacer, pero la forma natural de integrarse es con MySQL. Entonces, y aquí hay otra donde nosotros vamos a crear nuestra base de datos siempre la creamos nosotros a mano. Entonces utilizamos una herramienta que es de MySQL que se llama MySQL Workbench, que es a través de la cual podemos trabajar y empezar a crear nuestra base de datos de manera gráfica. Si usted lo quiere hacer, lo puede hacer a nivel de consola. A nivel de consola es como entraron al línea de comandos de Windows y empezaron a trabajar. Entonces les va a compartir la pantalla y vamos a mirar nuestro MySQL. Entonces yo les recomiendo que ya lo vayan bajando ya a partir del otro, ¿sí? Bueno, por lo menos con el grupo ya terminamos este fin de semana, entonces ya podemos empezar a mirar el diseño de la base de datos. Yo les voy a compartir la aplicación, la compartir el escritorio. Voy a cerrar aquí este Excel. Voy a abrir acá. ¿Listo? ¿Me confirman si lo están viendo? Por favor. Bueno, aquí hay una pregunta. ¿Va a responder la pregunta primero? Si lo están viendo, bueno, va a responder la pregunta primero. Andrés, gracias Andrés. Hay una pregunta que hizo Marcela. Bueno. Bueno, es una creación de María Isabel que dice que las ideas primarias se definen como numéricas, no se repiten, por eso son multiplicación de la tabla. Bueno, también pueden ser en algún caso alfanuméricas, diríamos nosotros. Por ejemplo, las placas de los vehículos, ¿no? Ustedes se dan cuenta que también son tienen números y letras, pero nunca se repiten. Nunca se repiten. Si hay un carro, pues puede haber un carro gemeliado, pues eso ya es trampa. Bueno, entonces aquí estamos viendo nuestra herramienta, se llama, ¿la están viendo? ¿Están viendo arriba? Se llama MySQL Workbench. Esta es la interfaz gráfica para trabajar con el MySQL. El MySQL es como se ve ahí, ¿no? MSQL, ese se baja, usted lo pueden bajar de Oracle, lo googlean, dice descargar SQL Server, en MySQL Server, lo bajan, MySQL Server, lo descargan y lo instalan, les va a pedir que les dé una contraseña de administración, no la olviden, porque esa contraseña la vamos a necesitar después para trabajar a través de cualquier interfaz. Y después bajan este paquetico que también es gratuito, hasta el momento es gratuito, se llama MySQL Workbench. Los dos son herramientas de community, o sea, para trabajar. Ellos también venden herramientas profesionales, pero estos son bien completas y podemos trabajar. Me voy a volver un poquito acá, quería ver acá, acá, bueno, acá, listo. Bueno, entonces, ¿cómo creamos una tabla aquí? Bueno, vamos a crear una tabla, vemos aquí a la derecha, aquí dice esquemas, ¿cierto? Vamos a ver acá, vamos a ver acá, bueno, esquemas. Podemos entrar aquí y decirle que vamos a crear. Aquí si están viendo mi mouse, no sé si lo están viendo, decir que vamos a crear un nuevo esquema. Entonces, simplemente le damos doble clic y le damos un nombre. Vamos a decirle que se llama prueba. ¿Dónde le di? Donde aquí en el cuarto icono, crear un nuevo esquema, ¿cierto? En otra parte van a ver que se llama Workspace, aquí se llama o espacio de trabajo, y se llama esquema, ¿no es cierto? Es que aplicar. Listo. Aplicamos. Esquema se llama prueba. Listo. Finalizar. Listo.
y vemos que este señor ya aparece aquí a la izquierda, ¿sí? Ya aparece aquí. Nos crea una serie de objetos aquí, ¿cierto? Y aquí vamos, ya entre este esquema podemos crear una tabla. Simplemente lo señalamos, lo señalamos y venimos aquí y le decimos crear nueva tabla, ¿no es cierto? Señalamos el esquema, ya está señalado y creamos nueva tabla. Yo lo quiero crear con un script, vamos a ver si podemos hacer esto acá. Lo quiero crear con scripts. Vamos a ver acá. Que no nos salvamos. Bueno, ya estamos ahí. Estamos en prueba. Vamos a crear con script. Para que ustedes se vayan familiarizando. Vamos a crear la tabla. Vamos a crearte la tabla, ¿cómo se llama? Crearte de tabla. Entonces, ojo con el inglés. Es create, decimos create tabla. Vamos a crear nuestra primera tabla. Create tabla, digámosle que es cliente, ¿no es cierto? Cliente, ¿cierto? Listo. Haremos un paréntesis. Lo pueden abrir allá, aquí en seguida, entonces. Y creamos la columna. Entonces digamos que es la cédula. Digamos que es de tipo, que es entero, ¿no? Es no null. Vamos a crear la pequeñita, ¿no es cierto? Fíjense cómo la estoy creando. No null quiere decir que ahí la estamos ya validando, que como es de tipo entero no me va a afectar caracteres nulos. ¿Cuáles caracteres nulos serán? Que no me afecte. Los caracteres nulos son estos. Estos son caracteres nulos para las tablas, ¿no es cierto? Estos son caracteres nulos. Entonces no null quiere decir que no me afecte caracteres nulos. Entonces por decir lo que se llama el tipo non, ¿no es cierto? ¿De qué tipo será? Pues digamos que en este caso creo que es de tipo var. Varchar, que son números de letras. Aquí le vamos a decir el tamaño. Si su nombre es muy largo, entonces usted calcula que va a ser de 30 caracteres, de tipo nombre, ¿no es cierto? Yo le pongo el tipo nombre, no porque así lo vamos a usar. ¿Alguien está hablando ya? Que creamos el otro que se llama varchar. No sé qué su apellido, lo ideal es que va apellido 1, primer apellido 2, pero vamos a hablar qué apellidos, vamos a decir que es de 20, ¿cierto? Y la última, bueno, vamos a dejar hasta ahí nomás, aunque la tabla debe tener más cosas. Se van a dar cuenta que la última línea no va acompañada de la coma, ¿no es cierto? Cuando ya está esto, aquí tengo un error, sintaxis error, que me falta esto. Create table, me comí esa parte, ¿no es cierto? Dejemos la tabla cliente. No, creo que me falta una de acá, listo. Y aquí pudiera acompañar el punto y coma. Ya en los, bueno, ya antes molestaba ya, o creo que es que en SQL Server me deja hacer eso. Bueno, otro editor de estos que me hacer. Cuando ya tengo creado nuestro script, esto se llama un script, muchachos, para los que lo conocen. Sé que algunos ya lo conocen, a los que no lo conocen, esto se llama un pequeño script. Con este script vamos a creando la tabla de datos. Cuando ya la tenemos lista, simplemente la ejecutamos. ¿Cómo la ejecutamos acá? No veo. Bueno, ejecutamos lo seleccionado. Este es el listo. Si no sale ningún error, create tabla, cédula, no nombre, de error, código 146, base de datos no seleccionada. Pero estoy en la base de datos, no sé qué aquí. Tenemos que seleccionar nuestra base de datos. Vamos a ir aquí a ver. Bueno, vamos a ver.
Otra vez. Ya está, ¿cómo se echa? Otra vez. Vamos a hacer una tabla que llama prueba. A ver, llevo acá. Otra vez. Disculpen aquí. ¿Me falta algo ahí? ¿Qué hace acá? ¿Lo tenéis? Que no tengo señalada la base de datos. Un segundito que no me acuerdo aquí si no maneja este editor. O sea, que no la tengo seleccionada. Un segundito acá. Vamos a cortar nuestro. Voy a cortar esto. Está nuestro query bien ahí. Me falta algo. ¿No ves? Vamos a ver. Yo no funciona así. Quitamos. Vamos a ver por ahí. Ay, no, Carlos. Esa es la base de datos. Aquí va a error ahí. Son los chicos, voy a tomar ahora acá. Sobre esto, no importa. Se puede. Acá esto. Tengo derecho. Illustrate. Illustrate. Vamos a ver acá.
de que lo volvemos solo correo, es decir, que se creado. Ahí tengo un error aquí. Sí, voy a crear la base de datos. Bueno. Vamos a ver aquí. Está bien, sí. Listo, bueno, la base de datos ya se creó. La tabla, ¿dónde está? Un poquito. Disculpa, es que aquí toca que refrescar este editor. Por aquí ya ustedes, como pueden ver, se creó la base, o sea, la tabla de clientes, aquí a la derecha, lo están viendo, se creó con la columna, la cédula, nombre, apellidos. Disculpen que me hacía no usar este editor, cédula, nombre, apellidos. Y ahora hay que volver a refrescar este señor porque ya lo había creado, entonces me está diciendo que ya existe, entonces no lo había visto aquí a la derecha. Y aquí sucesivamente se van creando la base de datos. Se pueden crear las bases, después ya en el próximo laboratorio vamos a ver cómo se crean. Creamos los índices, creamos las llaves primarias, las llaves secundarias, las llaves foráneas, cómo creamos reglas, cómo creamos constraints, cómo vamos fortaleciendo y blindando nuestra base de datos, porque si hacemos una base de datos bien documentada y bien fortalecida, entonces vamos a ahorrar mucho código. Aquí me dice Jonathan que es el motor de Postgres. Sí, el Postgres es muy parecido a Oracle, es un motor de base bastante robusto. Antes era gratis, ahora ya hay una versión de comercial, hay una versión sí, para comunitaria, no sé, pero es una versión de prueba que uno puede trabajar varias veces, en un cierto tiempo, y después pasa a convertirse, pues se inhabilita o no tiene tantas herramientas. La verdad, hace tiempo alguna vez la usé para hacer el trabajo, pero no la volví a usar. Realmente uno lo que más usa es el servidor integrado, que trae Apache, trae Xamarin, y Xamarin que trae todo esto, o usa los motores de base de datos ya como SQL Server, y usa Oracle, pues que son los que usan regularmente, aunque ya creo que la base de datos que trae ahora, ya no sé, ya creo que llama María, algo así, la que trae
estos servidores de base de datos integrados como Xan y el otro que se me da el nombre ahorita, uno que incluso me entregaron que Xan. Entonces chicos, la herramienta que nosotros vamos a trabajar es inicialmente el MySQL, después trabajamos y vamos a trabajar con la interfaz WordPress. Eventualmente trabajaremos también por, pero esto es más fácil, ¿no? Trabajar aquí por el difícil realmente trabajar. Trabajamos con Oracle y trabajamos tenemos también con la herramienta gráfica que trae Oracle, que se llama SQL Developer, y trabajemos cuando tenemos con el SQL Server, que lo vamos a trabajar cuando estemos viendo su chat, entonces ahí trabajamos con el SQL Server, y pues directamente podemos trabajar en el servidor, no trae estas variantes. También se puede trabajar a nivel de consola, pero directamente trae su propia consola creada, su propia consola ya gráfica incorporada, no como estos otros. Listo chicos, entonces espero que ya quede claro las tres reglas normales, que van instalando su motor SQL Server en lo que se refiere. Sí, yo le regalo, yo le regalo los links ahí por el grupo, le regalo el link por el grupo que nosotros tenemos, el grupo nosotros de WhatsApp, el grupo de Facebook, le regalo los links para que trabajen MySQL, bajen MySQL para que trabajen el WordPress y vayan instalándolos para cuando vamos a hacer la práctica, y vamos a ver cómo, esta herramienta es muy buena porque vamos a hacer algo que podemos ver gráficamente cómo nos va quedando nuestra base de datos, ¿no es cierto? Cómo van quedando las relaciones. Podemos ver la gráfica, podemos coger una base de datos, hacer algo que llama ingeniería inversa, y podemos también ver de dónde salieron las relaciones. Entonces, podemos verla gráficamente. En el SQL también la podemos ver gráficamente, pero aquí podemos ir trabajando en la consola y la consola aquí gráfica, y podemos ir viendo una vez cómo va quedando, si está quedando bien o está quedando mal. Podemos hacerle una prueba de consistencia, como acá en nuestra base de datos. ¿Listo? Chicos, entonces es todo por hoy. Entonces no olviden instalar el motor y la herramienta gráfica de base de datos para que la próxima vez que tengamos el laboratorio, entonces podamos trabajar. ¿Cómo vamos a traer la próxima vez? La próxima vez vamos a traer un ejemplo de la base de datos. Yo creo que ya hecha, y vamos a desarrollar algunos queries, ¿no es cierto? Vamos a traerla hecha, vamos a hacer hecha, pero solamente sin mañana hay sesión con la instructora Gaby, la de salud ocupacional. Entonces, está diciendo que la próxima vez vamos a tener una base de datos lista, pero sin llaves primarias, ni llaves foráneas, sin reglas, ni nada. Lo vamos a traer, entonces vamos a ver cómo se hacen las cosas. Entonces, muy seguramente para que ustedes hagan el mismo trabajo con la base de datos de su proyecto. ¿Listo, chicos? Entonces, muchas gracias por asistir. Nos vemos mañana con la instructora Gaby. Por favor, asistan, que es bastante importante. Y saludos. ¿Listo? Chao. Hasta mañana. Sí, la instructora Gaby, ella como la instructora de ocupacional, ella pretende sacar mañana la nota del foro, pues para que ustedes les rinda más, por lo menos lo que es del foro de motricidad, pues ella pretende eso, ¿no es cierto? Para que ustedes puedan dedicarse a otras actividades de la formación. ¿Listo? Chao. Pueden salir de la sala para terminar la grabación, chicos, gracias. Chao, Daniela. Chao, Miguel.